imagino que están estudiando microbiología. Me imagino. Hoy día vamos a tratar el rol del laboratorio en el diagnóstico microbiológico de una serie de infecciones, una serie de infecciones. ¿Qué? En el campo está infecciones sistémicas y del sistema nervioso. ¿Semana 13? Sí. ¿Eso? ¿De cuál semana? ¿Teoría? No, práctica, laboratorio. Se quinceó. Sí, ya, está bien. Chicoteado. En el diagnóstico microbiológico yo decía, pucha, todas las semanas estoy dando esta clase, entonces. En el diagnóstico microbiológico de infecciones que causan el síndrome histérico hemorrágico. Ya. ¿Qué tipo de infecciones el paciente va a presentar un cuadro de ictericia? Para empezar, ¿qué significa ictericia? Bilirrubina. ¿Por qué? Una alteración de bilirrubina. El aumento de bilirrubina circulando en sangre. ¿Y por qué se presentaría ese cuadro? Porque no se Una sobreesfuerzo del hígado. Sobreesfuerzo del hígado, falla hepática. Falla hepática. Ok. ¿Qué infecciones pueden llevar a una falla hepática? ¿Qué infecciones producen ictericia? Hepatitis. ¿Qué hepatitis? C. A, B, C. C. C, sí. La B, también. La A, todas. Todas las hepatitis. Que aparte de las hepatitis, ¿qué otra infección produce ictericia? Entra en la nueva soviética, porque es absceso hepático, falla hepática. Bien. Ese es otro punto. Parásito. Es parásito. Yo sé que son parasitólogos. Ya. ¿Qué otra infección produce ictericia? Las anemias, ¿no? Las anemias, ¿no? ¿Las qué? Anemia. Microbiología. Ay, Infecciones. ¿Qué otro tipo de infección o qué otra infección produce ictericia? O falla hepática. Les voy a dar una pista de Blue. La clase pasada, ¿qué hicimos? ¿y cuál? ¿Qué hicimos? Se quedó en el colegio. Estás haciendo la competencia acá. La de María. Ya. ¿Qué hicimos la clase pasada? Micosis. Si no se acuerdan lo que hicimos la clase pasada, qué miedo me da. Sí, pensar qué examen sí, va a hicimos micosis. dar. La antepasada, E. coli. E. coli. Infecciones del tracto Qué miedo. Pucha, me agarraste. No, yo estoy chicoteando. Sí, ustedes también. Sí. El guión de la semana pasada. El guiño de la semana pasada. Leptospirosis. Leptospirosis. Ese guión. Entonces, hay una serie de infecciones que van a llevar a un cuadro febril histerohemorrágico y hoy día vamos a revisar cuáles son las más prevalentes en el Perú, que son endémicas, El dengue puede ser. y en qué consiste el diagnóstico. Y aquí está, contestando a tu pregunta. Ah, sí, sí puede ser dengue. Fiebre amarilla, Ajá. hepatitis viral que no está, leptospirosis, dengue, malaria, Ariana habla, y bartonelosis. Vamos a hablar, antes de pasar, Fiebre María mencionaba rápidamente lo de la hepatitis. ¿Qué hepatitis produce síndrome febril histerohemorrágico? No solamente ictericia, sino también puede producir daño que puede llevar a hemorragias internas. La C. En otras palabras, ¿cuál es la más mortal? Se los dije, creo. La C. La C, ¿no es cierto? La C. No. La B. La B. No. No. La A. La A. ¿Cuál? La A. No. No. ¿Cómo uno se infecta con la hepatitis A? Vía Por oral. acá. Vía oral. Ah, entonces no. Alimentos. La hepatitis A y E es por consumo de alimentos contaminados. La B, igual que el VIH. La C, sangre principalmente. Y la D o delta es la más mortal de todas. Es la que produce hemorragias internas. Pero hay una buena noticia. Para que te dé hepatitis delta, ¿qué tiene que pasar? Tiene que darte hepatitis. Tiene que darte hepatitis B. B. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de prevenir la hepatitis delta? Vacunándose. Vacunándose contra la hepatitis B.
En el Perú hay, sí, en determinadas zonas, departamento de Loreto, Amazonas, Yurimaguas, en esas zonas, hay hepatitis delta. Y tiene una alta tasa de mortalidad. Porque como vamos a ver, al igual que fiebre amarilla, dengue, en la zona de la selva es difícil evacuar un paciente. Y eso creo que ya lo comentamos. Porque la única forma y vía de comunicación que hay en la selva, ¿cuáles son? Aérea. Fuego. Aérea, pero no creo que todos tengan la posibilidad de pagar una avioneta. Por lancha, por lancha. Botecitos. Por ríos. Ah, por río, ajá. ¿Cómo se llaman esos botes que hay en la selva? Canoas. ¿Canoas? ¿Quién conoce Iquitos? Yo no. Por ahí, conoce Iquitos. Yo soy pero no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Esos botes largos, angostos, que tienen un motor. Por ahí, fuera de borda, por con ahí, una caña larga. por ahí mi papá hacía cruzar las motos y las camionetas. Ya, eso es se le llaman, son como unas tablas grandes, Ajá, ¿no? sí, Ya, obvio. eso es otra cosa. Pero no, eso no es transporte a través de ríos, eso es para pasar de una orilla a la otra orilla. Ajá. No sé cómo llamarse. Ya, bueno, ¿cómo se llaman los botes que hay en la selva? Bote. Bote, no. Peque, peque. Peque Peque, peque. peque. Ah, peque, peque. ¿Por qué dice peque peque? Por el motor. Por el motor. Chiquito. ¿Cómo hace? Peque 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 peque. Y le llaman peque peque. Entonces, evacuar un paciente en peque peque, en río, a favor de la corriente o contra la corriente, son días. No llega el paciente a ser evacuado. Entonces se nos muere. Ese es uno de los problemas que hay en la selva para la evacuación de pacientes que presentan cualquiera de estos cuadros infecciosos. Vamos a hablar de la primera, fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad causada por un virus del tipo ARN, llamado dentro del grupo de los arbovirus. ¿Qué significa un arbovirus? ¿Qué significa que un virus pertenezca a la familia Arboviridae? Que es transmitido por la picadura de un De un Mosquito. mosquito. Entonces es un virus ARN que transmite por la picadura de un mosquito, que es del género A ver. Aedes, especie Aedes aegypti o Hemagogus. ¿De qué depende? Hay una fiebre amarilla urbana, en donde el reservorio es el humano y el transmisor es el Aedes aegypti. Y hay una fiebre amarilla rural, cuyo vector o el huésped intermediario es el mono y el transmisor es el mosquito del género Hemagogus. Ok, igual en los casos graves puede presentar una tasa de mortalidad de cerca del 50%. Alta. Ese es el mapa del Perú con respecto a la fiebre amarilla. Como le dije, hay algunas zonas de la selva, en el departamento de Loreto, San Martín, Madre de Dios, y básicamente en la zona de Yurimaguas, que es un mapa del 2016. ¿Qué países presentan fiebre amarilla? Básicamente los países amazónicos, más Bolivia. En 1995 se reconoció un brote con cerca de 500 casos y cerca de 200 fallecidos, casi una tasa de mortalidad del 50%. Y obviamente en la última fila nos viene a pintar lo que sabemos ya, que en el África subsahariana están las 7 plagas de Egipto, ¿no? Ahí dan todo, desde el VIH, SIDA, hasta la fiebre amarilla. Pero la fiebre amarilla también en algunos casos puede ser autolimitada, dependiendo del tipo de paciente. Bueno, ahí estaba el culpable, el Aedes. Y vamos a ver que el periodo de incubación son de 3 a 6 días y cuando el paciente empieza a presentar síntomas graves, en 7 a 10 días se muere. Entonces no da mucho tiempo para reaccionar. Puede presentar un inicio súbito con fiebre, escalofríos, malestar general, congestión conjuntival, facial, ictericia, falla orgánica, multiorgánica en algunos casos, y esa es los principales síntomas de la fiebre amarilla. Si ustedes se fijan en ese cuadro donde está la historia natural, los días de infección después de la presentación de síntomas, en la primera semana vamos a encontrar el virus de la fiebre amarilla, justamente en la primera semana, y después vamos a encontrar anticuerpos. Y este es un cuadro donde nos marca más o menos cuáles son los principales signos o síntomas que puede presentar el paciente. En la primera semana se va a presentar fiebre, cefalea y mialgia, viremia y aumento de albúmina en orina, oliguria, ictericia, hemorragia en la segunda semana.
Y esto de aquí, importante porque nos dice que a partir de la segunda semana nosotros podemos usar esa prueba PRNT o anticuerpos neutralizantes para el diagnóstico de fiebre amarilla. Es una prueba muy potente, inmunológica, que se llama anticuerpos neutralizantes. Igual, acá tenemos información donde la primera semana se llama fase epidémica y vamos a ir a la búsqueda del agente causal mediante la prueba de PCR. Como es virus, hemos dicho que el PCR nos permite detectar el ARN, material genético del virus, que es ARN, y después de la segunda semana vamos a buscar el IgM en la fase postviral. Entonces, la diapo nos dice que hay 4 grandes grupos de pruebas. Voy a empezar con la segunda. Aislamiento viral. Aislamiento viral es una prueba de diagnóstico especializado. No se hace en los laboratorios de rutina, para nada, ni para este ni para ninguna otra. Se puede hacer mediante cultivos en líneas celulares o en ratones lactantes. Se ha encontrado que estos virus pueden sobrevivir cuando los ratoncitos son lactantes y no están soldados los huesos de la cabeza, le introducen intracraneal una suspensión del virus y lo mantienen el virus viable. Claro, pero el después muere, ¿no? O en líneas celulares como las células Vero o células C636. Repito, no es de rutina, es para investigación. Aquí en el Perú, ¿quién lo hace? INS, los Institutos de Medicina Tropical de San Marcos, de Cayetano, entre otros. Las pruebas de diagnóstico molecular se dan en los primeros días para demostrar la presencia del ARN viral en muestras de sueros de pacientes con signos o síntomas de fiebre amarilla. Detección de IgM mediante las pruebas de ELISA, inmunocromatografía, o de acá, que es muy potente esta prueba de inmunofluorescencia indirecta, es confirmatorio, al igual que el PCR. Y tenemos otras pruebas serológicas como anticuerpos neutralizantes, lo que le decía el PRNT, ¿no? Que son pruebas que se usan para confirmación, cuando hay tiempo, cuando el paciente nos da tiempo. El segundo cuadro que vamos a ver es la leptospirosis, y dijimos que es una espiroqueta, si recuerdan el guión de la semana pasada, que no se tiñe con gramo. Las espiroquetas no se tiñen con la población gramo. No es que no sean gramos positivos ni negativos, simplemente no se tiñen. Entonces, es un bacilo espiralado, aeróbico, que se le ha agrupado en 2 grandes especies. Había un montón de especies, después para fines de diagnóstico y de manejo, se le agrupó en 2 grandes especies. Interrogans, todas las especies patógenas que habían se le ha puesto en interrogans, y las no patógenas se le ha puesto en la especie Leptospira biflexa. Vamos a ver por ahí algunos otros nombres de leptospiras que forman parte de la familia de la interrogans. Entonces, la leptospirosis es una enfermedad causada por una familia de leptospiras, no es una leptospira. Bien, hay varios serotipos y es una de las pocas infecciones que afecta a la vez hígado, pulmón y riñón. Y ven, ¿no? Los diferentes huéspedes típicos y reservorios comunes dentro de las especies que antes se llamaban especies patógenas. Teníamos pues Leptospira canícola en perros, pomona, histohemorrágica. Todos estos ahora son interrogans. Es una zoonosis. ¿Qué significa que sea una zoonosis? Enfermedad transmitida por animales. En forma accidental. Distribución mundial, ¿qué animales están relacionados con leptospiras? Perros y gatos. Ratas, roedores. ¿Cómo así nos podemos contagiar? Por ¿Orina de la rata? la orina. La orina puede estar contaminando agua, suelos, alimentos, y nosotros nos podemos accidentalmente contaminar y hacer la leptospirosis. Se ha demostrado que es frecuente en inundaciones, huaicos, huracanes. Es más, cuando hubo más o menos en la década de 2010, hubo lluvias fuertes en el departamento de Loreto, de Iquitos, y hubo inundaciones. Hubo un brote grande de leptospirosis en la población. Está en riñones, en los túbulos renales de los animales, de los vectores, del portador y también del humano. Se elimina por la orina por un tiempo prolongado. Entonces, se elimina por la orina, podemos ver la leptospira a partir de muestras de orinas. ¿Cuáles son los departamentos donde hay mayor número de leptospirosis registrados según el MIS hasta el año 2019? Loreto, Madre de Dios, Piura y Ayacucho.
Vamos a ver algunos factores asociados a la posibilidad de hacer leptospirosis. ¿Quiénes están expuestos? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Ocupacionales, agricultores, médicos veterinarios, militares, los que trabajan en camales, tramperos, agricultores del arroz, porque los arrozales usan bastante agua. También uno puede coger la leptospira a partir de cuerpos de agua recreacionales, como son la natación en agua fresca, canotaje, y familiares, aquellos que tienen animales domésticos, tienen ganado domésticos, desagüe de lluvias, ambiente urbano o donde hay zonas infestadas por roedores. La transmisión puede ser directa o indirecta, por contacto directo con los fluidos corporales del ratón o con sustancias, agua contaminada con orina de roedor. ¿Cuál es el problema con la leptospira? Presten atención a esta diapositiva. En forma general, afecta endotelio, puede afectar el hígado, ojo, músculos, meninge, pulmón, riñón y producir todo ese tipo y esa gama de enfermedades en el paciente. En un paciente que tiene una enfermedad grave, existe la posibilidad del 10% de que se complique y pueda fallecer. También puede ser una enfermedad autolimitada, también, cerca del 90%. Pacientes que pueden presentar falla renal, 15%, falla hepática, 15%. De los pacientes que hacen neumonitis hemorrágica, el 70% va a fallecer. Entonces es una enfermedad grave. Profesor, ¿qué significa que sea autolimitada? Que me infecto, hago un cuadro leve, no llego a hacer un síntoma, una falla orgánica y mi sistema inmunitario lo controla. Eso se llama autolimitada. Se presenta y se va. No amerita mayor cosa, tratamiento. Desde el punto de vista de la clínica, la leptospirosis puede presentar dos fases bien marcadas, la fase inmune, la fase leptospirémica. La fase leptospirémica es al inicio, dura de 4 a 9 días y vamos a encontrar la leptospira en sangre y LSD. Significa que aquí vamos a encontrar el patógeno. En la fase inmuno dura de 4 a 30 días y ahí vamos a encontrar ¿qué cosa? Anticuerpos circulantes y vamos a encontrar a partir de la segunda o tercera semana leptospiras en orina. ¿De qué me sirve encontrar leptospiras en orina del paciente? Si no lo puedo colorear con grano. Le hago microscopía de campo oscuro. Igual que meningitis. No, igual que Cryptococcus, no. es tinta china. Tinta china. Ese sí es una tinción, acá no. Se usa un microscopio distinto, con unos filtros distintos, y se llama microscopía de campo oscuro. Donde no se tiñe, la espiroqueta se ve blanca sobre un fondo oscuro. No entra ningún colorante. Y eso se usa, esa técnica, para todo lo que son espiroquetas. Tanto para, por ejemplo, treponemas, ¿se acuerdan que era una espiroqueta también? Y dijimos que del exudado de la úlcera, en los primeros estadios, se usa microscopía de campo oscuro para ver la espiroqueta. Y entonces también le prestan atención a la clínica, a lo que hay en las dos fases, donde podemos encontrar el antígeno, qué encontramos en cada fase, la triada de leptospiras, fiebre van a presentar el 100%, cefalea y mialgia, 80% de los pacientes lo van a presentar, lo van a reportar. Tenemos el cuadro grave, la enfermedad de Weil, en donde el paciente va a hacer ya falla multiorgánica, ¿no? Falla de hígado, en el hígado. En estos Me quería asustar. me han matado de un infarto por muy grande. Tú penas. No has hecho bullo. ¿Cómo has hecho? Has traspasado la pared. Y la has abierto. ¿Ah? No quería interrumpir. Quería asustarlo, pero no interrumpió. No querías interrumpirme porque me querías matar de un infarto. No hay examen, Wilson. No hay examen. No hay examen. Ya, en la enfermedad de Weil vamos a tener a un paciente que va a empezar a hacer fallas en el hígado, en el riñón, va a ser hemorragias, los 3 síntomas más graves que puede presentar el paciente. Entonces, en todos estos cuadros que estamos viendo de fiebre amarilla y hasta el último que vamos a ver, no solamente es importante las pruebas de diagnóstico, sino las pruebas de soporte. Ir midiendo en el paciente cómo va la función hepática, la función renal, qué tan comprometido puede estar, qué tan
qué tanto puede haber perdido hemoglobina. Entonces es importante ir monitoreando a su paciente como, para ver como predictores de que posiblemente pueda morir. ¿Qué encontramos en la primera semana? Leptospiras en sangre y LSR, ya lo vimos, por lo tanto podemos hacer cultivos, que es complicado, pero la literatura reporta cultivos, o podemos hacerle pruebas moleculares. ¿Qué vamos a encontrar a partir de la segunda semana? En orina, leptospiras, tanto en personas como en roedores, y ahí podemos hacer microscopía de campo oscuro. ¿Qué podemos hacer después? Búsqueda de inmunoglobulinas, M y GG en el tiempo, pueden estar meses y años circulando en la IgG. ¿De acuerdo? Entonces, la prueba que se va a usar de diagnóstico va a depender en qué momento podemos encontrar o el antígeno o los anticuerpos. Y hay una prueba que se llama MAT, microaglutinación, que es solamente para leptospiras. Es el gold estándar en el diagnóstico de leptospiras. O sea, después de eso no hay más. Es una prueba de microaglutinación y usa el microscopio de fluorescencia. Se ve la aglutinación con el microscopio de monofluorescencia, la formación de grumos entre el antígeno y anticuerpo. ¿Qué aporta el paciente? Su suero con anticuerpos. ¿Qué aporta el kit? El antígeno comercial. ¿Cuál es el antígeno? Bacterias vivas de leptospiras. ¿Lo puede hacer cualquier laboratorio? No lo puede hacer cualquier laboratorio. Lo hacen los laboratorios de referencia. Porque trabajan con bacterias patógenas vivas. ¿Cómo cuál es eso? Y el INS, los laboratorios de referencia, el INS es, digamos así, el laboratorio rector de todos los laboratorios a nivel nacional en el Perú. Y tiene una red de laboratorios de referencia, en Lima Sur, Lima Este, Lima Norte. Esos laboratorios de referencia hacen estas pruebas confirmatorias. Entonces, mi hospital militar pertenecía a la red de Lima Centro. Y todos nuestros casos marcianos los mandábamos a ese laboratorio de referencia, el INS Lima Centro, y ellos nos confirmaban nuestro diagnóstico, o nos corregían o lo ratificaban. Si ellos no podían hacerlo, lo mandaban a la central al INS. Así funciona la red de laboratorios en el país. Ya, entonces es prueba de aglutinación, es el gold estándar, y este cuadrito le prestan atención. Son condiciones de obtención, conservación y envío de muestras para el diagnóstico de leptospirosis. Si yo tengo un paciente y le tomo muestra de suero, ¿qué cosa es lo que qué características debe tener ese paciente? Debe estar en periodo de toma de la medicina de 5 a 10 días de inicio de los síntomas. Entonces, si yo tengo un paciente que está entre los 5 a 10 días de inicio de los síntomas, puedo tomarle suero para ver qué presencia de anticuerpos. Si está entre el día 1 al 10 y está febril, puedo hacer aislamiento PCR o mandar a un laboratorio para confirmar. ¿Pueden haber pruebas inmunológicas? Sí, pueden haber algunas pruebas con inmunofluorescencia. Si el paciente ya falleció de la necropsia, tomo muestra de tejido y esa muestra de tejido me va a servir para confirmar la presencia de la bacteria, tanto por coloraciones citopatológicas o por otro tipo de pruebas. Y aquí sí su atención, porque vamos a ver cuáles son los 4 criterios. A un grupo le va a venir de confirmación de diagnóstico positivo de leptospirosis. Son 4 criterios. Vamos a ver el primer criterio. Si yo aíslo la bacteria a partir de muestras de sangre, orina, líquido cefalorraquídeo o tejidos, es caso confirmado de leptospirosis. Si yo la aíslo, le hago cultivo. ¿Cuál es el problema del cultivo? Demora hasta 42 días, pero ya, ok, yo le hago el cultivo y me sale positivo, primer criterio de positividad de leptospirosis. 2. Le hago PCR y encuentro el ADN de la bacteria leptospira, segundo criterio de confirmación de positividad. Tercer criterio, vamos por este, pero antes de esto vamos a recordar algo. Pensando de cada 2 semanas. Pregunto. Me queda la gripe, pero... Ya, a ver. Paciente varón que refiere haber consumido o ingerido alimentos de dudosa procedencia hace 10 días. Presenta dolor, fiebre, estreñimiento, un cuadro compatible con fiebre tifoidea. Pregunta número 1. ¿Cuál es el agente causal?
de la fiebre tifoidea? Salmonella tifi, muy bien. 2. Me hago la prueba de aglutinaciones febriles y me sale positivo. ¿Tengo fiebre tifoidea? ¿Tengo salmonella tifi? ¿Sí o no? No. ¿No? ¿O sí? O quién sabe, tal vez. ¿Qué hizo Jacobo? Dispara. No, la prueba de aglutinaciones no sirve. ¿Para qué sirve la prueba de aglutinaciones febriles? A ver, ¿quién se acuerda? Eran 5 pruebas, un kit. Lo vimos en la primera parte y va a entrar en la segunda, porque hemos visto gastrointestinal. ¿Para qué sirve la primera? ¿Para qué sirve aglutinaciones febriles? ¿Qué detecta? ¿Antígeno o anticuerpo? Los dos. No, Segundo el antígeno con anticuerpo. no detecta anticuerpo en el paciente. ¿Anticuerpo contra qué? El antígeno viene en el kit, diga. El antígeno viene en el kit. Y en el suelo del paciente están los anticuerpos. ¿Anticuerpos contra qué detecta? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No se acuerdan? Hace tiempo, ¿no? No, hace mucho tiempo. No, Miren, ¿no? la aglutinación que hicimos fue para ver grupo de sangre. Ya, está bien, pero eso fue un modelo de prueba de aglutinación. Usamos el grupo sanguíneo para ver o para enseñar qué significaba la aglutinación. Pero hay una prueba que hablé, que se les habló, y hablamos de aglutinaciones febriles en gastrointestinal. Y dijimos que esta prueba era un combo de 5, en donde podía detectar en el paciente anticuerpos contra Salmonella tifi, antígeno O, Salmonella tifi, antígeno H, Salmonella paratifi A, Salmonella paratifi B y anticuerpos contra Brucella. ¿Lo dije o no lo dije? Sí, lo dije. Ya, entonces seguimos con la pregunta. ¿Me hago la prueba de aglutinaciones febriles y sale positivo? ¿Estoy haciendo fiebre tifoidea o no? Sí, dice Jacobo. ¿Tú, Tito, qué dices? ¿Sí o no? ¿No sabes, no opinan, no hay ninguno de los anteriores? No. Pero si la prueba de aglutinación febril es para saber si tengo fiebre tifoidea, me sale positivo y tengo toda la clínica, ¿tú qué dices? ¿Cuál es tu apellido? Rodríguez. Sí. Ok. ¿Qué más? Yo que no. ¿Tú dices Que no. no? ¿Tú qué dices, Grey? Que no. Que no. ¿Tú qué dices? Antes que me termine de dormir. ¿Qué dices? ¿Estás china? Ah, sí. Despierta, Bambi, despierta. ¿Saben qué significa despierta Bambi, no? ¿No? ¿No han visto nunca Bimbo? ¿O no Bimbo? Bambi. Bambi. Bambi, ¿no han visto? Sí, sí he visto. No, ya, pues. ¿No había un conejo tambor? ¿Me está diciendo el conejo? No, estoy diciendo que despiertes, Bambi. Ay, ya. Ya, eso te he dicho. Yo digo que. Ah, la No pregunta es- necesariamente. O sea, No necesariamente. Espérate, que Ariana ahorita te va a apoyar. No, tú dices no necesariamente. Está bien. Me dicen que no, me dicen que sí. Tú me dices no necesariamente. Ariana, ¿tú qué dices? ¿No qué? Que no. ¿No qué? ¿No te interesa la pregunta? ¿No te interesa responder? ¿No tengo fiebre tifoidea? No, profe, que no, que no confirmas que tiene la. Entonces, ¿para qué me hago la prueba? ¿No me hago la prueba? No, porque tú vas juntando pruebas Ah, sí. Voy juntando para así. confirmar. Si me dice no, no le hago caso. No, igual se sigue haciendo, porque por algo sospechas. Si me dice no, bueno, no, si me dice no. Si la prueba me sale positiva, no necesariamente estoy haciendo No, porque te queda, detección te queda tu anticuerpo ya no de memoria. Ujú. Entonces puede ser IgG de salmonelosis pasada que está circulando. Qué miedo. ay, Hoy en día. Por favor, ese virus está potente. Mira, ¿alguien más que quiera salir? ¿Nadie? Ya. Entonces, Se está tratando con antibacterianos, dicen. No comí pollo. No son pollo. en la autopsia sale. La gente que lo sabe, no me preocupa. Entonces, si me sale la prueba de aglutinaciones febriles positiva, no necesariamente porque pueden estar reaccionando los anticuerpos de memoria. Pero ahí viene el otro punto.
Me dirán, profe, ¿para qué me enseño una prueba que si sale positivo puede no ser positivo? Porque va a depender del título de anticuerpos. ¿Y qué cosa es el título de anticuerpos? Los días, No es tiempo. A ver, indirectamente puede referirse a tiempo, pero no se refiere a tiempo. ¿A qué se refiere? Sí, pero ¿qué significa el título de anticuerpos? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con la cantidad? Con la cantidad y la concentración de anticuerpos. Entonces, si yo diluyo mi suero y empleo la misma cantidad de reactivo y me sigue saliendo positivo, es un título alto. Significa que sí tiene. Significa que sí tiene. Pero si yo diluyo 1 al 2, 1 al 4, 1 al 8, 16 y de ahí ya no sigo diluyendo y no me sale ya positivo, título bajo, memoria. ¿De acuerdo? Eso significa el título. Entonces, ¿qué cosa es lo que me hice en la última criterio? Si Para yo, que sea positivo tiene que ser superior. ¿a qué? A 1.800, 1.800. Ok. Entonces significa que a un paciente sospechoso le tomo muestra de suero, le hago un MAT, y si yo diluyo la muestra de suero del paciente y me sigue saliendo positivo, y sigo diluyendo y sigue saliendo positivo, y llego a un título de 1 en 800 y sigue saliendo positivo, está haciendo leptospirosis. Es un título alto. ¿Y cuál es el tercer criterio? Se los traduzco así. Yo tengo un paciente sospechoso de leptospirosis, le hago la prueba de MAT y la primera medición no me sale 1 en 800, me sale 1 en 60. No califica, ¿no? Pero si en 4 semanas le vuelvo a repetir la prueba y ya no me sale 1 en 60, me sale 4 veces o más el valor del primer valor, Sí, es positivo. ese es positivo. Ya no me sale 1 en 60 la segunda vez, me sale 1 en 400 o 1 en 300. No llega a ser 800, pero es más de 4 veces el primer valor. Sí, pero se demora mucho en ser un poco... ¿Diluciones? Ajá. No, eso es automático. No, pero o sea, para que salga positivo se demora varios días. Ah, claro. Tienes que pescarlo al paciente en la segunda semana de... Pero al final nos van a mandar a hacer PCR, seguro. Sí, pero no todos tienen acceso y facilidad de pagar un PCR. Nosotros PCR, pero algunos, no todos, cobran. Pero a ver, anda a la selva a ver quién tiene para hacer el PCR. Y los laboratorios no están subvencionados ni pagados para hacer PCR para confirmar todas las muestras. Ni más. Entonces, esos son los 4 criterios de confirmación por laboratorio de un paciente que está haciendo leptospirosis. Dengue. ¿Hay dengue en Lima? Sí, obvio. ¿En qué parte? Lima Sur. ¿Dónde? Te iba a decir que en la selva hay todo En Lima. En Lima Sur. Lima Surco. Sur. Lima. En Surco. En la Lima. Lima Surco. ¿Qué dice Lima Surco? En el distrito. ¿En Surco? ¿Sí? ¿Por qué? Lima Sur. Lima Sur. Estás hablando de San Juan, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué en el sur, no en el norte? Medio discriminador. ¿Por qué? Lugares que tengan agua estancada, agua posada. ¿Dónde hay eso en Lima? En cualquier zona de Lima. Zona pobre. Zona Lugares pobre. fríos. En el centro de Lima Lugares- también hay un montón de agua sucia. estancada. ¿En las afueras? Zonas pobres. Una zona pobre, a ver. San Juan de Son las Lima. pobres. ¿Eso te parece pobre? Son Te sorprendería que cosas pobres. En San Juan vas a encontrar casa de 3 pisos, vas a decir que eso es pobre. Bien, ¿qué me decías? Decía de las afueras de Lima. En las afueras. Sí, donde ¿Qué están afuera? No sabe cómo se llama, pero cuando viajamos para ahí, una vez viajamos en carro y habían casas así como que en el piso, pues. ¿Desierto? O sea, ¿Dónde hay desierto en Lima? Yo me he perdido. Yo creo que se refiere a la Pero todo es carretera. de Lima, o sea, todo es así. Yo creo que se Ya, refiere a ver, vamos por partes. carretera. ¿Iban al norte o al sur? ¿Iban al norte o al sur? andante. Al norte, ya. Sí hay arenales. Sí, por Ya. ahí. Tanto como desierto no, pero hay Había un arenales. montón de casas, pero eran como que de adobe, de tablas, no sé. Sí. Su techo era, no sé. Ya. Ni distinta techo parecía. Ya. Así, por ahí. Ah, ya, ahí hay dengue. O sea, no nos preocupamos, ¿no? Pero no depende del acceso al agua potable en este caso. Porque no Acceso a agua potable. Déjame contarles una de esas historias. El dengue tiene en Lima ¿cuánto tiempo más o menos? Que nos ha hecho famoso. ¿Un año? No, más. Un poco 2 más, años. un poco más. Sí, por ahí. 2 años. Hace más de 3 años hubo un caso de dengue en un varón de 30 años
mi sobrino, ¿Tu sobrino? sí, Gil, que vive en La Molina, atrás de la laguna de La Molina. Ahí hay agua, hay Sí. bastante agua. Y este salvaje, él casado con su esposa, tiene sus 2 hijos, y a nadie le dio más que a él. Porque él es así. Solamente a él le pasan las cosas que suele pasar. Y hizo un cuadro que lo llevó a tener hasta 60.000 plaquetas. Pobrecito. El dengue se le llama fiebre que levanta huesos, Ajá. porque dolores Insoportable. fuertes, insoportables. Lo atendió un infectólogo del hospital de Vitarte y le confirmaba por laboratorio dengue. Estoy hablando hace 3 años y medio. Y en el chat de Molineros, donde estaba él, reportó que tenía dengue y que empezaron a saltar vecinos de La Molina que decían que él también tenía dengue. Algunos no tan graves, pero todos con diagnóstico positivo De dengue. del laboratorio de dengue. El dengue está en Lima hace más de 3 años. No se necesita salir de Lima, no se necesita ir al cono sur, cono norte o al este para ver cuerpos de agua en las acequias, en los jardines, en los canales de regadío, donde justamente los mosquitos ponen sus huevos y eclosionan los huevos y salen las larvas. Entonces, el dengue es una de las enfermedades más comunes en todo el mundo y se calcula en cerca de 2.500 millones de personas en riesgo. 128 países han reportado casos de dengue. Se calcula en 50 millones de infecciones al año. Es causado por otro arbovirus, también por picadura de mosquito, y tiene 4 serotipos, siendo el más mortal, el más letal, el serotipo 2. Se dice que es una enfermedad metaxénica. ¿Qué significa enfermedad metaxénica? Transmitida por picadura de mosquitos. Ok. Y el transmisor es el Aedes aegypti. Que también transmite fiebre amarilla, dengue, zika, chikungunya. Está diseminado por todas las Américas, climas tropicales, es peridomiciliario. Y aquí hay algo que sí les llamo a observación. Esto de aquí ya no juega. Tenemos en Lima. Y Lima está a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Para nada. Entonces, sí aparece primero en los valles interandinos. En las zonas altas del norte del país, ahí apareció en Piura, Lambayeque, La Libertad, departamento de San Martín, Selva Alta. Los mosquitos les gusta el agua limpia para poner sus huevos y la hora que más... En la mañanita, tempranito. En las tardes. En las tardes. A golpe de 6 de la tarde, casi al atardecer, anochecer, es la hora del nochecito, les encanta salir. Este mapa fue prepandemia hasta 2019, no había casos en Lima, se ve que no hay casos en Lima, y que básicamente está tomada toda la selva, los valles interandinos y las zonas altas de los departamentos que les he mencionado. Y había básicamente Madre de Dios, Loreto, Cajamarca, San Martín, Tumbes. Esto se ha propagado. Eso para nada está actualizado. Y el dengue se caracteriza por presentar una fase febril, virémica, una fase crítica donde se suele presentar generalmente entre el día 4 y 8 las complicaciones en órganos y una fase de recuperación en donde vamos a poder buscar encontrar IgM o IgG más o menos a partir de la segunda semana. Temperaturas, efectos clínicos, cambios en el laboratorio, siempre haciendo pruebas de sostén para el paciente. ¿Su prueba confirmatoria cuál sería para el Para dengue, ¿cuál cree que es la prueba confirmatoria para dengue? ¿Qué cosa de todo lo que estamos viendo es confirmatoria para virus? PCR. Pero hay otra prueba, serológica, inmunocromatográfica, que detecta el famoso antígeno no estructural NS1. Lo vamos a ver. Entonces, ese es su guión de hoy día, creo, ¿no? Chévere. Ahí lo vamos a explicar mejor sus compañeros. Entonces tenemos casos de dengue sin signos y con signos de alarma. ¿Cómo se define un caso probable de dengue? Aquel paciente que presenta lo siguiente, estas condiciones. Viven o vienen de áreas endémicas de dengue y presenta fiebre y 2 de estos criterios. Náuseas, vómitos, rash, mialgias o artralgias, petequias o test de torniquete positivo, leucopenia. Ese es un caso de dengue probable. ¿Cuáles son los signos de alarma?
dolor intenso, continuo, vómito persistente, acumulación de clínica de fluidos, le dan una leída, y dengue severo, escape severo de fluidos. Esto es lo que mata al paciente. Hemorragia severa, daño severo de órganos, y ya. Y acá están las pruebas de laboratorio. Este es el periodo de incubación, acá no hay síntomas, no hay sospecha, empiezan a aparecer los síntomas y los primeros días, semana 1, PCR, o la prueba de inmunocromatográfica para ver NS1. Y de ahí para buscar inmunoglobulinas, IgM, IgG. Poco quiera de las pruebas que se conocen. Acá está el NS1. Y aquí está. Esta es una prueba inmunocromatográfica, que son dos soportes que vienen pegados juntos, con dos pocillos en donde se coloca la muestra de suero del paciente y la muestra de sangre total del paciente. En el de la derecha vamos a medir si tiene IgM o IgG, en el de la izquierda vamos a medir si tiene el antígeno NS1. La lectura e interpretación de los tres criterios me va a decir en qué momento de la infección se encuentra el paciente. ¿Cómo se llama esa prueba? Inmunocromatografía. O PCR que lo confirma. PCR con diferentes modelos, son por cultura general, pero sí saber que el PCR convencional o el tiempo real es el que se usa para estos tipos de virus. PCR tiempo real, RT. ¿Qué significa RT? Transcriptasa reversa. Transcriptasa reversa. Ajá. ¿No es real time? En algunos le llaman real time, pero tiempo real, pero acá si tú ves así PCR tiempo real, acá esto ya no te va a ser real time, es transcriptasa reversa. Y si sabes que el virus es ARN, lo que detecta es la enzima transcriptasa reversa. Cultivo celular. ¿Qué pasa cuando un virus afecta a una célula? Se replica. Se replica Dentro. cuando está dentro de su célula blanca, ¿no es cierto? Ajá, sí. Por ejemplo, el VIH se replicará en qué células? CD4. CD4. El virus de la rabia se replicará en muertos. ¿Dónde afecta el virus de la rabia? La nariz. ¿Qué afecta el virus de la rabia? La cabeza. Las orejas. ¿Qué afecta el virus de la rabia? Sistema nervioso. Entonces, ¿en qué células afectará? Célula del sistema nervioso. Esa es su célula blanca. Bien. Rotavirus, adenovirus. ¿Qué tipo de cuadro presentan? Virales. Es antiviral, pero ¿qué tipo de cuadro, células o cuadro clínico presentan? ¿Qué enfermedad presenta rotavirus? Produce rota de adenovirus. Gripe. Algunos influenza y en otros, en niños, En niños, el sistema digestivo diarrea. gastrointestinal. ¿Qué células atacarán? ¿Heterocitos serán? Glóbulos blancos. Células del epitelio intestinal. No, células del intestino. Intestino. La hepatitis, ¿qué células? Hepatocitos. Ya, bacán. Entonces ya sabemos que los virus afectan determinadas células, tienen su población blancos o tal. Bacán. Cuando un virus, que hemos dicho que no es un ser vivo, que hemos dicho que es una partícula microscópica, parásita intracelular obligada, y que es metabólicamente inerte, esa fue la definición que usamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se lo dije o no se lo dije? Sí, sí. Sí, ya. Cuando un virus ataca una célula, puede pasar dos cosas. Ingresa, se replica y al salir revienta la célula, ejerce un efecto lítico o no la revienta, produce daño celular, la mantiene viva y causa un efecto lisogénico. El daño que causa la célula se llama efecto citopático. Muy bien. Entonces, nosotros hemos dicho que hay cultivos o métodos de aislamiento viral. Para el virus dengue hay estas líneas celulares, que son líneas que vienen unas plaquitas con células totalmente estériles, que son la famosa línea celular Vero o C636, que es para virus dengue. Entonces, arriba tiene una línea celular intacta, estéril. Y abajo tiene una línea celular donde han inoculado una suspensión del virus dengue, porque necesitan el virus dengue mantenerlo viable. Y ven qué ha pasado con las células. Se ven células gigantes, células deformes,
En algunos casos, no como este, empiezan a aparecer inclusiones intracitoplasmáticas con núcleos, etc. en el núcleo. O genera apoptosis. ¿Qué cosa es apoptosis? Muerte de célula. Muerte programada. celular programada. Ya, acá. Entonces, esta es la línea celular C636 para dengue y esta es la misma célula después de haber sido inoculada con una suspensión de virus dengue y que va a producir un efecto citopático. Esta es una lámina de un paciente positivo que es una lámina de inmunofluorescencia. Los colores verdes es emisión de fluorescencia positiva. Significa ¿Qué paciente que tiene? el paciente está con leptospiras. Leptospiras. Dengue no era, doctor. Así se ve. Malaria. Ustedes que son parasitólogos. ¿Qué causa la malaria? ¿Cuál es el agente causal? Anófeles. Ah, no, perdón. Es el vector, es el Es el vector. vector. ¿Cuál es? Plasmodium. Plasmodium. En el Perú, ¿qué plasmodium hay? Vivax. Vivax, Nada más. malaria, Falciparum. Falciparum. Los ¿Malaria demás hay? ¿Hay malaria? no. No, ¿Qué dice? falciparum, Vivax y malaria hay. Ovale no hay. No hay ovales en No hay África. ovale, Nolesis en Nolesis África. tampoco. Ajá. Malaria hay. Así Yo he hay conversado malaria. la otra vez con una profesora de acá, de la científica, que ha hecho trabajo de investigación en parásitos. Y nos dice que ella para su tesis encontró y demostró la presencia, un caso de coinfección entre Vivax y malariae juntos en un paciente. Sí hay malaria. No hay muchos reportes de malariae, generalmente es en África, pero pareciera que están empezando a aparecer casos de malaria por Plasmodium malariae. Ya, muy bien. Es causado por la hembra de un mosquito, Anófeles, es un anofelino, y también es una enfermedad muy propagada en todo el mundo. Pero acá sí hay una ventaja con respecto a la malaria. A ver, ¿cuál de los dos plasmodios es el que causa la malaria mortal? Falciparum. Falciparum. Bien. La Vivax es una malaria que se puede manejar. No complicado. No complicada. No complicado. ¿Cuál es la mejor profilaxis cuando uno va a entrar a una zona malárica? Vacunación. No, ¿Hay vacuna contra malaria? No, No, Los es colombianos estaban sacando medicamento, es una vacuna medicamento, contra malaria. medicamento. todo. ¿Qué medicamento? ¿Panadol? No, ¿Qué medicamento? no, tampoco. Se utilizaba... ¿Albendazol? No, albendazol no. Albendazol es un payar, Primaquina. Primaquina, derivado de la quinina de la cloroquina. Primaquina. Esa es la mejor profilaxis cuando uno va a entrar. Primaquina. Muy aparte del repelente, los mosquiteros, que los cuerpos de agua, 10 ese. días antes y 10 días después. eso te puede salvar la vida. Y acá está un mapa donde grafica casi claramente dónde está el Vivax y dónde está el Falciparum, solamente circunscrito al departamento de Loreto, también en la zona de Yurimaguas, y Vivax en todo el país. Casi todo el país, valles interandinos, selva alta, selva baja. Acá está el vector, es un anofelino. Acá está el ciclo de vida que se da en el humano, en sangre, hígado, la célula del hígado, y lo que se da en el mosquito, y se cierra el círculo. Le prestan atención, revisan eso. ¿Y cuál es la prueba BBB para el diagnóstico de hepatitis? No es el gol estándar. No. ¿No? Paciente con sospecha de malaria, ¿Gota gruesa? gota gruesa. ¿Qué consiste la gota gruesa? No, es la sangre del paciente. ¿Con qué lo sacas? Con una cosita, pues. Con un coso. Con lo mismo que sacado. Con el mismo Con que una sacamos. aguja, con una aguja. Lo mismo que le saqué No, sangre a usted, no, ¿no? no. Con una aguja no. Lo mismo que le saqué sangre a usted. Ajá, ¿Y cómo se llama eso? Y lo disfrutaste, me imagino. ¿Cómo se llama eso, ese coso? Lanceta, ¿no se llamará por casualidad? Lancet. Una lanceta estéril. Lanceta estéril. Ponemos una gota en una lámina por objeto, hacemos una extensión o frotis, lo dejamos secar y coloreamos con qué? Coloración bright. Coloración Wright o Jensen. Perfecto. Dos coloraciones muy buenas para células sanguíneas. ¿Y qué vamos a ver? Eritrocito. Los diferentes estadios del parásito. Le prestan atención a este cuadro donde hay características de los plasmodium diferencial, si el tiempo de vida en el paciente, si hay presencia de ignocitos, si hay recaídas, si periodo de incubación. Le prestan atención
como este otro cuadro donde está diferenciado los estadios, los principales estadios del parásito para sospechar de qué especie estamos hablando. Como ustedes son parasitólogos, ya no me preocupo. Para Vivax, falcíparo, y se hace recuento también de parasitario para saber qué tan cargado de parásitos está el paciente y cómo va el tratamiento. Diagnóstico molecular. Ya. Listo. Vamos a ver la última, antes de pasar a escuchar el guión de sus compañeros. Es El pollo. Raúl Donaire, tu compañera que está al costado, ¿cómo se llama? Siempre me olvido. Angie. Angie, ¿qué tal? ¿Todo bien, Angie? Sí. ¿Qué estudias? Medicina humana. ¿Sabes que hay una canción Angie de los Stones, no? ¿Sabes la historia de la canción? No sé de qué se trata la canción, pero la historia no. La historia no, te voy a contar. No tiene nada que ver con el curso. Pero ya te puedo contar. Estamos en la hora cultural. Cafecito. Los Stones eran bien patas de un cantante inglés que se llamó David Bowie. ¿Has escuchado a David Bowie? No. No, bueno. Y David Bowie tenía una esposa que se llamaba Angie. ¿Y cómo se llama el cantante principal de los Stones? Los Rolling Stones. Mick Jagger. Ah, Mick Jagger. Estaba enamorado de pero a su pata le compuso una canción. Esa es la historia de él. De Mick. No la quiero. Pero vamos al curso. Tú estudias medicina humana. ¿Cuál es tu referente? ¿Cuál es tu héroe, tu ídolo dentro de la medicina humana? Aquí, mirándome. Hasta ¿No tienes ningún ídolo, ningún referente? Yo te puedo decir de biología, Antonio Raimondi, un botánico italiano que descubrió la mitad de las plantas en el Perú. A ver, Ariana, tú estás estudiando medicina, ¿no? ¿O contabilidad? Ajá. Medicina. Marketing. ¿Cuál es tu referente en medicina? Cristina Yang. ¿Sí? Cristina Yang. La de. ¿Cómo se llama? Grey's Grey's Anatomy. Anatomy. No, profe, no, esa no hay una mejor que ¿Por qué no me sorprende? Doctor House. Doctor Ah. House. Doctor House. Esa la rodaste que. El adicto de House. Ah, El adicto de House. Ya. En el Perú, ¿cuál es tu referente? ¿Cuál es tu máximo exponente de la medicina peruana? Aníbal sí, creo. Mientras piensas, vamos a pedir ayuda. ¿Quién? ¿Por qué? Porque él se sacrificó para encontrar los síntomas de lo que era una enfermedad, las verrugas, no me acuerdo. Eso, y bueno, murió por eso. Ya, o sea, ¿qué cosa hizo? Se inoculó con Sí, primero la inoculó, verruga así es, para describir los síntomas. así es, Y se murió. se murió. Todo él. Solo Todo él. ¿Cómo que? Todo, murió. Ya. Vela, Sí. ¿por qué es importante el análisis de Carrión? ¿Está bien lo que dice Antonella? Sí, hasta por lo que yo tengo entendido, tiene razón en lo que Padre dice. de Tiene, hierro. ¿no? Tu pata, ¿no? Mi pata. La última en la fila, la niña última en la fila. Desde que me Es cargaron. importante el análisis de Carrión. Permitió que se puedan identificar los síntomas de la enfermedad que estaba presentando en ese momento y entonces el médico posterior a él pudo encontrar al agente causal de esa enfermedad. Ok. Te preguntó esta mesa. Jen, Yuen, ¿por qué es importante el análisis de Carrión? De repente me dice, no pasa nada con ese pata. Jen, ¿por qué es importante el análisis de Carrión? ¿Ah? Oh, ¿por qué es importante? Ya. Bueno, tú sí sabes. ¿De cuál de todas tus compañeras? ¿La que no ha dicho nada o la que ha hablado ahora? Ya. A ver, niños, estudiantes de medicina, de segundo año. Yo les voy a... ¿Tú sabes? La vacuna contra la verruga.
Ya, está bien. No, no está bien. ¿Qué les voy a decir? Porque es importante decir Carreón. Y es el padre de la medicina peruana. En esa época, él era estudiante de los últimos años de medicina, vivía en Cerro de Pasco, y él conoció dos tipos de enfermedades. La verruga peruana, una verruga que salía en miembros superiores, inferiores, piernas, y la enfermedad de la fiebre de la orolla, que producía un cuadro histerohemorrágico que mataba a personas. ¿Y por qué le llamaron fiebre de la orolla? Porque atacó básicamente a todos los trabajadores que fueron de Lima a construir el ferrocarril Lima-La Oroya. Por eso se llamó fiebre de la orolla. ¿Qué decía Daniel Carrión? Que ambos cuadros eran expresiones diferentes de un mismo agente vector. Que la causa de los dos era lo mismo. ¿Bartonella? No se sabía de Bartonella, no se hablaba de Bartonella. Así es. Sino que él decía, lo que causa la verruga es lo mismo que causa la fiebre de la orolla. ¿Qué hizo para demostrar? Chancó una verruga, el contenido de una verruga y se lo inoculó. ¿Y qué cuadro clínico hizo? La fiebre de la orolla. Y se murió. Pobrecito. ¿Qué demostró? Que tenían el mismo origen. Dos presentaciones distintas, diferentes de una misma enfermedad. Pero no llegó a saber cuál era el agente causal. Años después, por 1950 me parece, un médico sanmarquino del Instituto de Medicina Tropical de San Marcos, Alberto Barto, descubre una bacteria y la manda a Estados Unidos a que le hagan la taxonomía y que le digan qué bacteria es. Y Estados Unidos le contestan, es una bacteria NN, no la conocemos, es desconocida. Y le pusieron Bartonella en honor de Alberto Barto. Y ese es el agente causal de una enfermedad made in Perú llamada Bartonella. La Bartonella se caracteriza por ser una bacteria pleomórfica. La podemos ver en forma de coco, cocobacilo o bacilo. Es intraeritrocítica, lo vamos a ver dentro de los glóbulos rojos, y la especie patógena es la Bartonella bacilliformes. Se requieren cultivos especiales. ¿Hay formas para cultivar? Sí, demora un montón, pero no siempre crece. Es difícil para crecer. Yo conocí un médico de medicina tropical de San Marcos que él desarrolló un medio de cultivo que era de varias fases, líquidas, semisólidas, sólidas, y ahí sembraba la muestra del paciente y ahí podía recuperar la Bartonella. Ese doctor se llamó Solano. Bien, la bartonellosis se da en países como Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, en las zonas de valles interandinos, eso sí todavía está ahí. Y los departamentos con mayor número de casos de bartonellosis, estamos hablando de Cajamarca, Amazonas, Huánuco, Ancash, Lambayeque y las alturas de Lima en Huarochirí. ¿Cuál es el agente causal? El transmisor, otro mosquito, del género Lupsomia. Tenemos Lupsomia peruensis y la Lupsomia verrucarum. Y son mosquitos de hábitos nocturnos, por si acaso. La bartonellosis puede tener dos cuadros. El cuadro de verruga localizado y la fase aguda, que es la que produce la falla multiorgánica. Eso tiene que ver con lo de la clínica y vamos a ver lo del diagnóstico. El diagnóstico, lo primero que se hace para hacer un diagnóstico presuntivo es gota gruesa igual que para malaria, porque es sangre lo que vamos a ver. Ante la sospecha y un diagnóstico presuntivo positivo, se hace la prueba confirmatoria, que es PCR, se hace inmunofluorescencia, o se hace ¿Western blot? No. PCR y inmunofluorescencia, básicamente. Pero hay un problema con la bartonellosis. Su fase grave, la presentación grave, puede confundirse con todas estas enfermedades. Hay que hacer un diagnóstico diferencial. Porque estos son los criterios de alarma. Pacientes que presentan fiebre alta, taquipnea, pulso débil, hipotensión, etc. Son signos parecidos a lo que puede presentar todas las que hemos visto hoy día. Malaria, dengue, fiebre amarilla, leptospirosis, hepatitis, salmonelosis, brucelosis, etc. Y el cuadro localizado de la verruga, también la verruga localizada puede confundirse con molusco contagioso, sarcoma de Kaposi, carcinoma de piel, granuloma piógeno, etc. Entonces se recomienda diagnóstico diferencial. Un paciente que puede presentar esto
podría tener Bartolomé como podría tener cualquiera de esas otras enfermedades. Y el método diagnóstico, frotida de sangre, coloración, pruebas de inmunoblot, inmunofluorescencia o ELISA y PCR que tienen muy buena especificidad. Esas son las pruebas diagnósticas. Esto lo revisan. Bien, preguntas. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos hablado? ¿Hasta qué hora la clase? 5. Ya. Chévere. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre el examen? La siguiente semana es la última clase, ¿no? La siguiente clase es la última clase, ¿verdad? La siguiente es la última clase. ¿Qué me dices? Va a venir desde la semana 1. No. Este semestre el examen no es cancelatorio todavía. Este semestre el examen es básicamente la segunda parte, que son infecciones respiratorias Igual se bajas. relaciona con la primera parte. Pero hay mucha información de la primera parte que tienes que manejar para poder contestar bien la segunda parte. Solo que es diagnóstico. ¿No va bien de la película que dijo? ¿La vieron? Sí. No. Hoy la veo. ¿Hoy la ves? Para verlo, profesor. Yo no se falta preocupe. tiempo. Yo sí la Yo veo. de acá exactamente 2 semanas me voy a enterar quién vio la película o quién no vio la película. Si vienen dos profesor para ver la película. No te escucho. Si viene, digo, para ver la película. Si viene quién yo. ¿Me estoy invitando a ver la película? Si viene la película en el examen, dice. Sí, ¿Qué inicio yo? Que sí. Te va a venir una pregunta porque yo me siento generoso. Pero 2 horas, profesor. Podría estar durmiendo 2 horas. Yo sé que la vida es cruel con algunos. Ay, ¿de qué parte? ¿Ya la vieron? No la vieron. El profesor habla por las. Ya, pero préstame su HBO. Max, de HBO. Su HBO Max, por ejemplo. Y YouTube también hay. Sí, ya sé, ya la encontré ya, por eso digo que